Apocalipsis. Dimos una introducción y si usted ya lo pudo ver en internet también, está en YouTube y está en la página de la iglesia, así que esperamos. Y dijimos el domingo, estuvimos anunciando, como vimos en el estudio, que usted se leyera los primeros 4 capítulos o por lo menos los primeros 3 capítulos de Génesis. Si no lo hizo, bueno, después se los dejo para que usted lo haga después. Pero vamos a estudiar esta noche, claro, de una forma resumida, los 3 primeros capítulos. El capítulo 1 habla de la revelación de Jesucristo. Si usted quiere tener toda la revelación, va a tener que leerse el capítulo 1, sobre todo, pero ya cuando dimos la introducción, hablamos allí de que él aparece con los pies de bronce bruñido, con los ojos como llama de fuego, con 7 estrellas, 7 candelabros. O sea, ahí hay una descripción y aparece precisamente una revelación de Dios que es, o sea, Jesucristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y ahí aparece en el versículo 8 vamos a decir, un resumen de quién es Jesucristo. Y acuérdense de esto, vamos a decirlo ahora más adelante. El libro de Apocalipsis, que la gente tristemente le tiene miedo, es el único libro que está abierto. Los demás libros, sobre todo los libros proféticos, el libro de Daniel fue un libro sellado. Pero el libro de Daniel es un libro abierto, lo podemos leer, lo podemos entender, solamente aquellas cosas que Dios nos quiere revelar y que están a nuestro alcance. Pero allí en el versículo 8 del primer capítulo de Apocalipsis viene la revelación de Jesucristo, que de ahí trata todo el libro y después trata, por supuesto, de los juicios de Dios. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Indiscutiblemente está hablando de un Dios eterno, ¿verdad? Dice que no tiene principio ni fin. Yo soy el Alfa y el Omega. El Señor que es, que era. Ahora hay una cosa importante, y que ha de venir. Y después dice el Todopoderoso. Hay algo muy significativo solamente en ese versículo, porque nos está hablando de aquel que ha de venir, el que era, el que es, o sea, uno que es eterno y que es el Todopoderoso. Pero esto de que el que ha de venir, no cabe duda de que está hablando de Jesucristo, porque tristemente hay falsos profetas que están diciendo que Jesucristo no es Dios. Así que tenemos que tener eso en cuenta. Ahora bien, antes de continuar el estudio, vamos a pasar allí al esto. Vamos al mensaje a las 7 iglesias. Pero si usted pudo leer los capítulos 2 y 3 y el 1 también, hay una expresión que se encuentra 7 veces. Y acuérdense que el número 7 significa perfección o plenitud. Y esta expresión que se encuentra 7 veces, búsquela. Y si yo me equivoqué, después me dice, pastor, no son 7, son 8 o son 5. Pero le aseguro que son 7, porque me lo he leído muchas veces. Esta expresión, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando yo comencé a estudiar el libro de Apocalipsis hace muchos años, yo me di cuenta de algo. ¿Por qué el Señor dijo esto 7 veces? Porque en el libro de Apocalipsis se puede entender a plenitud con la ayuda del Espíritu Santo. Y digo a plenitud aquello que Dios quiere que sepamos. Porque si usted va al libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, dice: las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas pertenecen a nosotros. Ahora, el libro de Apocalipsis es un libro revelado. Precisamente Apocalipsis quiere decir que se quitó el velo descorrido. O sea, es una revelación que está al alcance. Ahora, ¿qué ha pasado? Que el libro de Apocalipsis se ha tergiversado, se ha enseñado mal, se ha violado, se han dicho cosas que no son. Usted no puede añadirle a la Biblia, no puede quitarle a la Biblia, no puede inventar algo que no es, y no puede hablar de cosas que no están reveladas, que son secretas, que le pertenecen a Dios. Ahora, las reveladas, usted va a ver cómo usted las va a entender, porque es para todos. Ahora, el mensaje a las 7 iglesias, las 7 iglesias estas de Asia eran iglesias reales. Pero acuérdense el significado del número 7, perfección. Y vamos a ver que estas 7 iglesias las escogió el Señor porque iba a ser el perfecto retrato histórico de lo que sería la iglesia. Pero quiero repetir que estas 7 iglesias eran reales. Pero nos vamos a dar cuenta de algo, de que lo que había en estas 7 iglesias. Y ahora bien, ¿por qué 7 iglesias? Por el significado del número. Porque en Asia habían decenas y decenas y decenas de iglesias en aquel tiempo, pero se escogieron 7.
Fue escogida por el propio Señor Jesucristo. Le dijo a Balaam, él escoge 7 iglesias, que yo le voy a dar el mensaje a 7 iglesias. Pero nos vamos a dar cuenta que lo que hay en estas 7 iglesias es lo que ha habido en la iglesia en estos 2000 años. Entonces es un mensaje que Dios quería dar precisamente a la iglesia hasta el día de hoy. Bueno, allí tenemos el mensaje a Éfeso. Déjenme decirle que lo que ven detrás de allí del PowerPoint son las ruinas. Estas son ruinas de lo que fue Éfeso. Y van a ver en cada slide, en cada PowerPoint que pongamos de las 7 iglesias, lo que va a ver detrás son ruinas que actualmente están allí de que estas iglesias existieron realmente. Éfeso, sufrimiento, paciencia, trabajo arduo y dejadez del primer amor. Lo pueden leer. Ahora, no hay esto en la iglesia de hoy. Hay sufrimiento, hay que ser paciente en la iglesia, hay un trabajo arduo y también hay gente que deja el primer amor. O sea, me cansé, no voy a seguir trabajando. Todo eso lo vemos en la iglesia de hoy. Así que ese fue el mensaje a Éfeso. Ahora tenemos el mensaje a Esmirna: tribulación, pobreza, oposición y fidelidad. Cuando usted lee esto, dice, y después usted compara con la historia de la iglesia en estos 2000 años, se va a dar cuenta que lo que hubo en estas iglesias es lo que hay en la iglesia hoy, hasta los días de hoy, porque era un mensaje profético. Y allí tenemos la iglesia de Esmirna, pasó por tribulación, y no la gran tribulación, sino tribulaciones, las tribulaciones que tenemos que pasar nosotros en esta vida por ser hijos de Dios, pobreza, oposición y también fidelidad. Eso lo ha habido en la iglesia a través de los siglos. Ahora tenemos allí la iglesia de Pérgamo. Firmeza en la fe verdadera, retención de los hermanos con doctrina falsa, necesitaba arrepentirse. Bueno, tristemente eso está pasando hoy en día. Ahora, ¿qué pasaba en Pérgamo? Había un remanente que tenía una firmeza en la fe verdadera, pero ¿qué pasaba? Retenían hermanos, o sea, los aceptaban, tenían comunión con ellos, eran miembros de la iglesia y tenían falsa doctrina. ¿Quiénes estaban allí? Los nicolaitas y los que seguían a Balaam. Los nicolaitas tenían unas doctrinas perniciosas que decían que por el concepto de libertad que tenía el cristiano se podía permitir cometer actos impuros. O sea, que la libertad en Cristo me permitía con el espíritu alabable, pero con la carne hacer lo que me daba la gana. Y los que seguían las doctrinas de Balaam, usted sabe que a Balaam Dios le dijo, tienes que bendecir al pueblo, pero Balaam le pagó dinero y entonces él tenía esa lucha. Y después en el Nuevo Testamento, léase allí el Nuevo Testamento, creo que está, le voy a decir dónde está, lo del Nuevo Testamento, lo de Balaam, está allí en el libro de Judas 11, pues se presenta como un profeta malvado, o sea, alguien que está inclinado precisamente a obrar de una forma malvada y no por principio. Bueno, ese tipo de personas, no solamente en la iglesia de Pérgamo, en las iglesias, en aquellas 7 iglesias, hubo gente que siempre estaban, algunos seguían a los nicolaitas, otros seguían a la doctrina de Balaam. Hermano, y no es eso lo que está pasando en la iglesia de hoy. No se están colando doctrinas perniciosas en la iglesia de Cristo a través de estos 2000 años. Sí, por eso es que este mensaje de 7 iglesias es el perfecto retrato histórico de lo que sería la iglesia a través de los siglos o a través de estos 2000 años. Tiatira, amor, fe, obra, servicio, paciencia, tolerancia con falsa profecía. Hay gente que tiene un falso profeta y lo tolera. ¿Qué tiene que hacer una iglesia cuando descubre un falso profeta? Hermano, tiene que enfrentarlo y tiene que confrontarlo y tiene que decirle, oye, si no aceptas la doctrina tienes que irte, pero aquí no puedes estar. Tan sencillo como eso. No puedes predicar, no puedes enseñar, no puedes ser el pastor, mucho menos, no puedes ser un líder. Pero esto ha ocurrido, falsos profetas que se han colado con doctrinas erradas y han permanecido y han llegado algunos hasta ser pastores en la iglesia y misioneros. Ahora, tenemos azar, hipocresía, obras malas. Ahora, un remanente fiel. Acuérdense que todos estos cosas que tenían cada iglesia es lo que forma la iglesia en general, o lo que ha formado la iglesia a través de estos 2000 años, o lo que formaría la iglesia que ya tiene 2000 años. Siempre, a pesar de todas estas cosas que hemos nombrado, siempre en cada iglesia va a haber un remanente fiel. Siempre. Aunque haya corrupción, siempre va a haber un remanente fiel. La manada pequeña, esa que el Señor dijo, manada pequeña, no temáis, porque vuestro Padre os ha placido daros el rey. Ahora tenemos allí la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia y de Esmirna son las que menos se le dice nada en contra.
A Éfeso, bueno, se le dice que dejó el primer amor. Esmirna, el de sufrimiento. Y Filadelfia, guardadora de la palabra. Esas iglesias que se destacan por ser fieles a la palabra, por no ceder principio, por no venderlo, no adulterarlo, no acomodarse a las doctrinas que andan por ahí, sino que es firme. Ahora, esta iglesia de Filadelfia va a ser libre, y se simbolizaba que la iglesia guardadora de la palabra iba a ser libre de la gran tribulación. Lea en el capítulo 3 de Apocalipsis, en los versículos allí 8 al 11. Yo lo voy a leer lo que dice el versículo 10 en el mensaje de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. No hay ningún lugar a duda de que precisamente esa hora de prueba que ha de venir en el mundo entero es la gran tribulación. Porque no es que la iglesia sea libre de tribulación, no, la iglesia va a pasar por tribulaciones. Y allí vemos en uno de los mensajes de la iglesia: tendrá tribulación, en lo que ya vimos, por 10 días. Apocalipsis 2:10, que es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y no temas, porque tendrás tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, las tribulaciones de la iglesia han existido desde que Cristo fundó la iglesia. Desde los tiempos apostólicos hasta de persecución. Han matado a los líderes, ha habido tortura, pero esa no es la gran tribulación. Vamos a ver más adelante que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Ahora, ¿sabe qué está pasando ahora? Lo que el Señor profetizó hace 2000 años atrás por lo revelado a Juan, de que se están metiendo en la iglesia doctrinas perniciosas, y ahora se está enseñando que sí, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Hermano, eso no tiene apoyo bíblico, lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Y entonces por eso es que estas 7 iglesias, aunque eran reales, era el perfecto retrato histórico de lo que sería la iglesia. Ahí tenemos ahora la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia, confiada en su poder financiero y necesitaba arrepentirse. ¿Cuántas iglesias sí vemos, verdad? Que no tienen ni frío ni calor, ni predican el evangelio, ni entran al reino de los cielos, ni dejan entrar a los que quieren entrar, porque tienen un mensaje adulterado, ese mensaje, ¿cómo se llama?, de positivismo, que sea que es positivo, ese mensaje adulterado, ese mensaje de venga a Cristo y para de sufrir. Y entonces las iglesias se llenan, es una iglesia confiada en su poder financiero, y entonces solamente exaltan ese evangelio de la prosperidad. Bueno, precisamente estas iglesias que vemos hoy en día, que hay muchas de ellas, están reflejadas por la iglesia. Necesitaba arrepentirse. En estas iglesias hay muchos que van a ir a entrar al reino de los cielos, van a estar junto con nosotros, porque claro, tienen que arrepentirse del mensaje que han oído. Ahora bien, la iglesia quitada, arrebatada, capítulo 4, hay una clave profética que solamente la voy a mencionar ahora, pero que más adelante la vamos a decir en detalle. A partir del capítulo 4, escuche bien, usted va a tener el material, después lo va a poder escudriñar. Dice 2 de Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de medio. Hay algo que tiene que ser quitado del medio, y nosotros creemos que eso es el Espíritu Santo que mora en cada creyente, porque el diablo no se puede manifestar si Dios está presente, o sea, el poder diabólico completo. Ahora, no creo que sea en el estudio de hoy, pero en el próximo estudio vamos a hablar en detalle de eso, pero es como un adelanto. Pero hay algo muy significativo que está aquí y que usted lo va a ver ahora. A partir del capítulo 4, lea las veces que se menciona la iglesia en el capítulo 1, 2, 3, pero a partir del capítulo 4 no se menciona más la iglesia, hasta el capítulo 19. ¡Qué casualidad! O sea, esto me está diciendo a mí que hay algo que me están enseñando más, de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, y precisamente cuando se comienza a narrar la gran tribulación, la iglesia no se menciona. ¿Se acuerdan cuando dimos el estudio de Daniel? Porque hay que tener algo presente. Si usted no estudia primero Daniel, no puede entender Apocalipsis. ¿Se acuerdan el estudio que dimos de la semana 70? Las 70 semanas son exclusivamente para el pueblo, están determinadas sobre el pueblo de Israel. Y en esas 70 semanas está la gran tribulación. Y entonces, ¿para qué me quieren meter la iglesia allí? Bueno, precisamente a partir del capítulo 4, todo lo que se menciona no tiene que ver con la iglesia. Se menciona el altar, se menciona el incensario, las trompetas, el arca, el tabernáculo y plagas. Nada de eso tenía que ver con la iglesia. Todo eso tenía que ver con
Israel, con el tabernáculo, con todo lo que el pueblo de Israel había pasado. Así que cuando Dios le dice allí en el capítulo 4, Juan, ven, sube acá, es un simbolismo de que la iglesia va a ser llevada, porque de ahí en adelante es cuando comienza el periodo terrible de la gran tribulación. Ahora, ¿por qué razón? Y eso lo explicamos ya, pero quiero enfatizar. ¿Por qué razón el pueblo de Israel sí va a pasar por la gran tribulación y por qué la iglesia no? Bueno, en primer lugar, porque la Biblia lo enseña. La profecía de las 70 semanas enseña que están determinadas sobre el pueblo de Israel, y en esas 70 semanas está incluido la gran tribulación. Pero hay otro argumento muy fuerte y es bíblico y está explícito en toda la Biblia. El pueblo de Israel rechazó al Mesías. La iglesia recibió al Mesías. Dice Juan capítulo 1, a los suyos vino, al pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, y está la iglesia, les dio la potestad de ser hechos hijos. Por eso es que la iglesia es bienaventurada, y por eso es que Dios en su misericordia va a librar a la iglesia de la gran tribulación. Pero tristemente el pueblo de Israel, por haber negado al Mesías, por haberlo rechazado, por eso estaba profetizado por Daniel, va a tener que pasar por la gran tribulación. Pero a partir del capítulo 4, observen, no se menciona más la iglesia hasta el capítulo 19, que es cuando el Señor viene con la iglesia. Así que entonces hay un asunto, o sea, en el tiempo de la gran tribulación, la iglesia está con el Señor. Y después cuando viene para destruir el imperio del anticristo. Así que eso tenemos que tener en cuenta, porque eso lo enseña Apocalipsis. Ahora, si no lo estudiamos o no lo aceptamos, como he dicho, entonces pues simplemente no vamos a aceptar la doctrina de la arrebatamiento. Vamos a ver la visión mostrada a Juan de la Trinidad divina, ¿verdad? Allí vemos el Padre gobernando soberanamente sobre toda la creación, sentado en su trono. Versículo 2 y 3. Este es el capítulo 5. Ahí está en el capítulo 5. En el capítulo 4 está esta revelación de la Trinidad, el Padre gobernando soberanamente sobre toda la creación, versículos 2 y 3, y allí tenemos el Espíritu Santo y representado en los 7 Espíritus de Dios, indicando su perfección, y eso está en el versículo 5 del capítulo 4. Y salían del trono relámpagos, truenos, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 Espíritus de Dios. Y dijimos en la introducción que si no entendemos el significado de los números, y voy a virar aquí esto para atrás, entonces tenemos que llegar a la conclusión de que Dios no son compuestos por 3 personas, sino por 9. Pero es que este 7 indica la perfección del Espíritu Santo, que también es Dios. Punto. Por eso es que los números son. Y déjeme decir, la Biblia está llena de números desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, que el diablo los ha usado, ¿ok? Que quizás usted diga que no le gusta, bueno, puede ser que no le guste, pero está en la Biblia y tiene su significado. Y usted tiene que entender que tiene un mensaje que nos va a dar. Así que ahí está el Espíritu Santo, y tenemos ahí en el capítulo 5, versículo 6, al Hijo, a Jesucristo representado como un cordero inmolado en medio del trono. Así que Juan le fue permitido ver la Trinidad divina. Hermanos, cuando estemos en el cielo, eso sí no lo puedo explicar, vamos a ver a Jesucristo allí sentado a la diestra de Dios, vamos a ver toda aquella majestuosidad, y vamos a ver que tanto el Padre como el Hijo van a ser adorados. ¿Por qué? Porque Jesucristo dio algo que se han encargado, sobre todo los testigos de Jehová, a través de hace muchos siglos atrás, de tratar de decir que Jesucristo no es. O sea, dice que el que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, dice que es anticristo. Por eso decía Pablo, el apóstol Juan en su tiempo, ya han surgido muchos anticristos. Ahora bien, ahí tenemos ahora algo que también vio Juan, el arcoíris, simbolizando el perfecto amor y justicia de Dios. Ahora, aquí hay algo también significativo, 7 colores, no sé si ustedes lo sabían. Pero ahora, ¿qué cosa era el arcoíris? El pacto que hizo Dios con Noé. No destruiré más la tierra por agua. Y fue un pacto entre Dios y el hombre temeroso de Dios que fue Noé, que desde ahí se pobló la tierra. Ahora, el arcoíris no tiene 8 colores, tiene 7. Ahora, ¿sabe usted qué pasa con el arcoíris? Y eso lo aprendí hace unos años atrás. Cuando usted lo descompone, se convierte en blanco. O sea, cuando usted lo descompone en un vitral, allí en un laboratorio, da el blanco. ¿Y qué significa el blanco? Tiene que ver con Dios. Blanco significa pureza, blanco significa perfección, y este arcoíris simboliza el pacto de Dios y el perfecto amor y justicia de Dios. Y eso también le fue mostrado a Juan. Fíjese, el arco que apareció a Noé ahora le aparece a Juan, porque precisamente en el reino eterno de Dios el arcoíris va a estar presente.
como símbolo de que Dios cumple lo que promete. O sea, Él hizo una promesa, un pacto, y también habla de su perfecto amor y justicia de Dios. Ahora bien, allí hay algo, están los 24 ancianos, eso lo estudiamos en los números, representando al pueblo judío y pueblo gentil. 12 más 12 son 24, versículo 4. Ahora, fíjense qué coincidencia, y lo vimos en el estudio anterior, 24 sacerdotes ministraban en el templo, en el antiguo templo. O sea, había un grupo, eran grupos que o sea, había 24 que funcionaban, después salían esos 24. ¿Pero por qué eran 24? No sé si se dan cuenta que los números tienen un simbolismo, porque eso tenía un simbolismo, porque fíjense que aquí ahora se menciona en Apocalipsis los 24 ancianos, porque simboliza que un día Dios de los dos pueblos, ahí está en Efesios, va a ser uno, del pueblo gentil y del pueblo judío. Así que están allí los 24 ancianos. Ahora, después allí aparece relámpagos, truenos y voces, ¿verdad? Estos eran los predecesores del juicio y del castigo que vendría. Algo parecido pasó en los tiempos de Moisés, allí cuando Dios se le estaba manifestando en Sinaí, hubo relámpagos y truenos. Y acuérdense que después que el pueblo pecó contra ellos, vinieron los juicios de Dios. Así que algo parecido pasó en el tiempo de Moisés, pero estos relámpagos, truenos y voces estaban dando a entender de que el juicio de Dios iba a comenzar. Y siempre los relámpagos, truenos, y dice que se oyeron unas voces, algunas versiones dicen como si fueran el ruido de unas cataratas. Esto impresiona a la gente, le da temor. Yo no sé si usted, una vez cuando yo estaba en el servicio militar obligatorio en Cuba, todo el mundo sabía que yo era cristiano, y yo me recuerdo, yo tenía mi Nuevo Testamento, claro, escondido, pero bueno, lo podía leer, y yo estaban blasfemando, riéndose, burlando, y entonces me decían, mire aquel que está sentado, y de pronto empieza una tempestad a ponerse negro y a caer unos truenos. Era una barraca, esa barraca que cabían 100 y pico de personas, y las literas eran de hierro, así que imagínense usted, había mucha posibilidad de que nos cayera uno encima, y aquella gente parecía que pusieron un switch, todo el mundo se cayó la boca y vinieron para adentro. Oye, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó? ¿Y por qué no siguen hablando? Ese es el Dios que está en el cielo. Yo aproveché, ¿sabe?, la oportunidad, y como no me pudieron decir nada, me tuvieron que escuchar. Cuando hay relámpagos, eso impresiona, porque está Dios hablando. ¿Por qué ustedes creen que truena ahora? Para que la gente recuerde que hay un Dios en el suelo, en el cielo, perdón, en el cielo hay un Dios. Y por eso a veces Dios permite déjeme decirle que aquí en la Florida, gracias a Dios no tenemos terremotos, tenemos huracanes, y es el estado que más tormentas eléctricas tiene. Las tormentas eléctricas son escalofriantes, porque un rayo puede matar a una persona al instante, lo mata, algunos se salvan, pero es escalofriante por el temor. Así que esto estaba representando que el juicio de Dios iba a venir. Ahora viene el libro sellado con 7 sellos, ¿ok? Que está ahí en el capítulo 5, versículos 1 al 3. El número 7 indica la perfección del juicio de Dios. Lo hemos repetido, pero para que ustedes vean la importancia que tiene el saber los números. Porque fíjense que no eran muchos sellos, no eran 4 ni eran 10, eran 7 sellos. Ahora bien, algunos creen que sea la Biblia, pero no puede ser, por lo dicho en el versículo 3, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. La Biblia, por lo menos hasta el tiempo de Juan, que estaba escrito, rollos había de todos los rollos del Antiguo Testamento, y ya se habían escrito parte del Nuevo Testamento. Así que no podía ser la Biblia, aquel libro sellado, o sea, la Biblia como un conjunto. Algunos creen también que pudiera ser los secretos celestiales del reino de Dios. Pero hay algo que dice la Biblia, esto no debía entristecer tanto a Juan, según el versículo 4, que dice que Juan lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro y de leerlo. O sea, el hecho de que fueran secretos no podía dar tanta tristeza a Juan. Ahora, algunos creen, y yo me uno a ellos, algunos, los más acertados, son los que dicen que se refiere al libro de Daniel, el cual debía ser sellado hasta el tiempo del fin. Después en su casa, usted sentadito, allí meditando, léase lo que dice Daniel 12:4. Sella esto hasta el tiempo del fin. Bueno, precisamente ese libro estuvo sellado que Dios lo reveló a Juan. ¿No se recuerdan cuando el apóstol Pablo estuvo en el tercer cielo? Que no se le fue permitido decir nada de lo que vio ni oyó. Sin embargo, Juan sí, porque todo tiene su tiempo y Dios escoge a sus siervos para una tarea específica. Pablo no le fue permitido revelar lo que vio, Juan sí se fue permitido revelarlo. El libro de Daniel estuvo sellado, y sin embargo ahora el apóstol Juan dice, ábrelo, porque precisamente, yo no sé si ustedes saben, pero sí lo saben,
que el libro de Apocalipsis se llama también el libro de revelación. Revelación quiere decir algo que está revelado o el velo es quitado. Así que la mayoría coincide, y yo también creo que es así, que este libro, que nadie podía abrir con los 7 sellos, sea lo que estaba escrito ahí o lo que fue sellado y que estuvo sellado y que Dios le habló a Daniel y le dijo, sella esto, que esto es para el tiempo de fin. Hubo algunas cosas en el libro de Daniel que sucedieron, como los imperios de Babilonia, Medo-Persa, Griega y Roma, pero eso sí, pero lo otro que le dijo, esto séllalo, bueno, esto estaba aquí ahora, iba a ser revelado. Y el único que puede abrir el libro es Jesucristo según Apocalipsis 5:5. Ahora bien, uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Solo Dios puede abrir este libro. La enseñanza aquí es que si el único que lo pudo abrir o apareció para abrirlo fue Jesucristo, es que Jesucristo también es Dios. Porque solamente Dios puede abrir lo que está sellado. Lo que Dios sella, el único que lo puede abrir es Él. Y vamos a ver también más adelante eso manifestado. Ahora, Jesucristo recibe adoración como Dios que es. Y hermano, esto es muy importante, porque hay por ahí enseñanzas que a veces se cuelan en nuestras iglesias para decirnos que Jesucristo es Dios. Tenga mucho cuidado, porque si usted no cree que Jesucristo es Dios, toda la enseñanza de salvación que enseña la Biblia está por el piso. O sea, entonces usted no sabe. Porque dice la Biblia que Cristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna, y aquí yo les doy vida eterna, y yo aquí yo puedo darle vida. O sea, nadie puede dar vida eterna que no sea Dios. Si Jesucristo no es Dios, entonces toda nuestra creencia se va al piso. Pero aquí vamos a ver cómo Jesucristo recibe adoración como Dios que es. Y allí lo tenemos, dice allí, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, si usted lee, cada uno tiene una forma hay uno que tiene una forma humana, otro tiene forma de animales. La gente coincide que esto tiene que ver con toda la creación. O sea, acuérdense que llevan a estar todos los redimidos de todo el mundo, pero esto tiene un significado de que toda la creación va a adorar también. Y los 24 ancianos se postraron delante del trono y a todo lo creado que estaba en el cielo. Ese versículo sigue, lo recortamos allí. Y sobre la tierra y debajo del cielo y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, o sea Dios, y al Cordero, sea la alabanza, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Versículos 8 y 13. ¿No se recuerdan lo que enseñó el apóstol Juan de palabras de Cristo? Cristo dijo, el que honra al Padre, honra al Hijo. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Y el que no honra al Padre, honra al Hijo. Bueno, hermano, eso está enseñado. Si usted tiene dudas de la divinidad de Cristo, léase el Evangelio de Juan. Pero aquí vemos que se estaba adorando toda la creación, los 24 ancianos, o sea, la iglesia, el pueblo de Dios, el pueblo judío y la iglesia como tal, adorando al Cordero, o sea, a Cristo y a Dios, como el que podía recibir adoración. Ustedes recuerdan que la Biblia enseña que el único que puede ser adorado es Dios. Cuando lleguemos al final, pero voy a hacer este adelanto porque viene muy bien ahora, cuando Juan, el ángel, terminó de mostrarle todo aquello que fue a hacer, se fue a postrar. Digo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de los siervos de los profetas. Adora a Dios. El único que puede ser adorado es Dios. Si Jesucristo recibió adoración es porque es Dios. Y si no, estaba usurpando a Dios. Y ese no es el tema. O sea, ese no es lo que enseña la Biblia. Jesucristo recibió adoración porque es Dios. Eso es importante para nuestra doctrina cristiana. Ahora bien, vamos a ver la apertura de los 7 sellos. Solamente vamos a ver los 4 primeros. Los demás es para el otro estudio, porque no podemos hacerlo todo una sola vez porque es demasiado. Vamos a ver 4 diferentes caballos, pero el jinete es el mismo, solo cambia su apariencia. Ahora, algunos dirán, bueno, pastor, ¿y por qué usted dice que son 4 diferentes caballos, pero el jinete es el mismo? Bueno, porque esto que está aquí, usted tiene que unirlo con lo que dice Daniel, porque si no te lo va a entender. Entonces sigo con eso. Vamos a ver que los 4 caballos, aunque parecen 4 jinetes, vamos a ver que el jinete es el mismo. O sea, cambie de apariencia, porque esa va a ser la forma en que el anticristo va a engañar el mundo. Así que 4 diferentes caballos, pero el jinete es el mismo, solo cambia su apariencia. Vamos a ver el primer sello, está en el versículo 2, que parece que estamos allí ya en el capítulo 6. El caballo blanco, y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba
derrotaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer.